de Cristo, hermanos. Damos gracias a Dios en esta tarde por este día tan precioso que Dios nos permite estar aquí en este lugar. Voy a invitar ahí donde está, en cualquier red, plataforma social que nos esté observando, se ponga de pie, vamos a hacer una pequeña oración, a leer una porción de la palabra de Dios para que pensemos en esta tarde con esta lección que lleva por título el día de hoy, la gracia y la vida recta. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está? Levanta sus manos, me acompaña en oración. Santo Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias en este precioso día, Señor. A todo oyente, Señor, todo que nos esté observando, Señor, a través de cualquier red social, la plataforma digital por la cual estén, Señor, en este día conectándose, Señor. Permite, Señor, que esta enseñanza toque las mentes, los corazones, nos ayude a redarguir en nuestras vidas, Señor, y podamos tener una vida mayor, recta delante de tu presencia, Señor. A mí dame la libertad, Señor, en esta tarde. Me someto a mi autoridad, a tu autoridad, Señor, para que tú, Señor, seas a través de tu siervo, fluidez de la palabra, Señor, que pueda yo compartir, Señor, sin palabra torpe, Señor, a todo y cada uno del que me está escuchando en esta tarde, Señor. Ahí donde están las familias en este día, Señor, oyéndonos, observando, Señor, esta lección, esta enseñanza, Señor, que se siembre en sus corazones, que dé, Señor, el fruto conforme sea tu voluntad en gloria, Padre. Yo todo te lo pido en el precioso y maravilloso nombre de Jesucristo, porque tú eres bueno y tú eres santo y para siempre es tu misericordia. Ahí donde está, hermano, yo le voy a invitar que abra su Biblia, encienda su teléfono. Quiero iniciar esta lección leyendo en el capítulo, a la segunda carta, en la carta a Tito, disculpe, en el capítulo número 2, vamos a leer como texto base el texto que nos vamos a aprender en este día, ¿verdad? Que tenemos para memorizar en esta semana. Se encuentra del verso 11 al verso 13, hermano. Nuevamente es el libro de Tito, capítulo 2, verso 11 al 13. La palabra de Dios nos dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, hermanos. Así que ahí donde está, yo le voy a invitar en este día a hagamos tiempo en esta tarde. Esta palabra sin duda alguna viene a hablar a nuestras vidas en este día. Sin temor a equivocarme, me gozo porque es como una continuación para los que estuvimos escuchando la semana anterior. Es una continuación porque está bajo el mismo tema, más que en esta ocasión es la gracia y la vida recta, hermanos. En la lección anterior yo me gozaba, hermanos, cuando se nos impartía la lección, porque nos dio un claro ejemplo de lo que es la gracia. Se nos hacía un ejemplo a través de un padre otorgándole un obsequio a su hijo. Al hijo no le costó nada, el hijo no tuvo que haber pagado nada por aquel obsequio que estaba por recibir, mas sin embargo el padre ya había pagado el precio. Pero nos decía el ejemplo que hay algo muy importante. El regalo puede estar dentro envuelto, el regalo ya está comprado, el regalo ya está ahí para ser recibido. Pero si el niño no tomaba la decisión de adquirirlo y abrirlo, en vano era ese obsequio que el Padre le estaba dando. Así en este tiempo, hermanos, la palabra de Dios nos habla que la gracia es un regalo de Dios, hermanos. Un favor inmerecido, el cual usted y yo no hemos pagado precio alguno, mas sin embargo se nos hace una invitación a que nosotros lo quieramos adoptar, a que nosotros quieramos recibirle. Como introducción, hermanos, en la lección anterior aprendimos que la gracia es un regalo de Dios, el favor inmerecido de Dios. En esta lección nos centraremos en la consecuente verdad de la gracia. Jamás conducirá a una vida descuidada, ni nos enseñará a tomar el pecado a la ligera, sino que ella nos enseñará a vivir una vida santa para demostrarlo. Esto vamos a examinarlo en 3 pasajes bíblicos, y ahí donde está, gusta anotarlos nuevamente. El texto que usamos como referencia, que es el segundo capítulo del libro de Tito, verso 11 al 13, La segunda cita que usamos como referencia es el libro de los Romanos, capítulo 5, versos 19 al 21.
Y nuevamente el libro de Romanos ahora en el capítulo 6, verso 1 al 3. De estas escrituras aprenderemos que la gracia enseña que el creyente debe separarse del pecado y esforzarse por vivir con rectitud. Estos textos bíblicos son importantes porque sientan las bases, hermano, hermana, o aquel oyente que me escucha en este día, para una vida genuinamente santa en la rectitud, en la fe y en una vida santa, no fingida en la carne. La espiritualidad genuina se fundamenta en la gracia de Dios. Y es aquí donde vamos a partir en este día. Yo le invito, mire, la realidad es que estos tiempos ha distorsionado en gran manera lo que es la gracia. La gracia no es que nos está permitiendo a jugar a que pecamos, regresamos, nos arrepentimos y volvemos a lo mismo. No, nos está haciendo una invitación a que tengamos una vida recta y santa delante de la presencia de Dios, a que hagamos un cambio y una transformación, tanto su servidor como usted que me está escuchando en este día. Número 2, la gracia nos enseña a vivir una vida de santidad. El segundo capítulo, como leímos, el tema de referencia en el texto de la carta de Pablo a Tito es importante porque señala que la gracia, una vez que nos salva, nos enseña a evitar el pecado, como le decía yo, estar apartados de él, no seguir en pecado, nos guía para que vivamos con rectitud ante Dios. En ciertos círculos cristianos existe confusión sobre este tema. La verdad de que Dios nos salva independientemente de nuestras obras hace sentir amenazados a algunos que piensan que enseñar la gracia de Dios abre puertas para una vida licenciosa. Ellos razonan que si una persona se salva solo por gracia sin obras, entonces los cristianos son libres para vivir en la injusticia, porque independientemente de cuánto peque el cristiano, sus pecados siempre le serán perdonados. Razonan ellos incorrectamente. Por tanto, estos maestros afirman que la fórmula correcta para ser salvo no es apenas la gracia, sino la gracia más las buenas obras humanas. En sus mentes los cristianos son salvos por la gracia de Dios, pero también por vivir una vida santa. Razonan estos maestros: Dios perdonará todos los pecados que cometan. Esta fórmula de gracia más obras hará que el creyente viva una vida equilibrada y no descuidada en cuanto al pecado. En este tiempo, hermanos, es necesario que nosotros tengamos una vida recta delante de Dios, que busquemos día a día a través de la misericordia y la gracia de Dios, buscar estar bien delante de su presencia. No que vivamos pensando que tenemos, y bien es cierto, la realidad es que como más adelante lo vamos a observar, el Señor Todopoderoso al cual usted y yo le servimos nos perdona de nuestras acciones, todos y cada uno. La realidad es que cometemos faltas, pero en sí, cada falta que usted y yo cometamos tiene una consecuencia. No quiere decir que porque el perdón de Dios haya venido a nuestras vidas, no tengamos que pagar una consecuencia por el acto cometido que hemos cometido en alguna circunstancia o momento de nuestras vidas, hermano. Es decir, que la gracia nunca nos liberará para vivir descuidadamente. En el pasaje leído, Pablo enfatiza que la gracia de Dios enseña al cristiano a renunciar a la impiedad y a vivir sobriamente. La gracia es un maestro de justicia. Esas son las buenas nuevas. La gracia instruye al cristiano en la justicia y le enseña la importancia de rechazar los deseos de la carne, hermanos. Usted y yo debemos de estar crucificados juntamente con Él y desechar todo deseo de la carne con ayuno, con oración, con la lectura de la palabra, para buscar lo mejor posible delante de la presencia de Dios. La gracia solo enseña a los salvos, nos dice el tercer punto a tratar en este día. Todos, nota, por favor, Pablo se está refiriendo a un tipo específico de gracia. Él habla de la gracia que trae salvación. Algunas ideas que hoy se enseñan sobre la gracia no son salvificativas, o no necesariamente quiere decir que nos enseñan que somos salvos, sino todo lo contrario.
son un verdadero obstáculo para el creyente. Por ejemplo, cualquier enseñanza que diga que la gracia libera al cristiano para que practique el pecado sin sufrir consecuencias, como se lo decía yo anteriormente, no está hablando del mismo tipo de gracia de que Pablo nos habla en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 1 y 2 podemos mirar. ¿Qué pues diremos? En tono de pregunta nos dice el texto. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, nos dice el escritor, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermano, hermana, la realidad es que si usted y yo hemos hecho un acto de arrepentimiento genuino, usted y yo debemos de aborrecer el pecado. Todos los deseos de la carne, sin duda alguna, están ahí, pero usted y yo debemos de aborrecerlos día tras día. Debemos de buscar que mediante la gracia de Dios, mediante la llenura del Espíritu Santo de Dios, nosotros estemos buscando estar recta y santa y sanamente delante de la presencia de Dios. El punto importante aquí es que aunque la gracia es ofrecida a todos los hombres, ella solo enseña a aquellos que han sido genuinamente salvos, como nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 16, nos dice de la siguiente manera: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Si usted lee un poquito antes, un verso antes de esta escritura, hay una promesa, y la promesa es la promesa del Espíritu Santo en nosotros. El verso 15 nos dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Usted y yo, para ser merecedores de esta gracia, debemos de guardar la bendita palabra de Dios. Debemos de buscar que ella sea nuestro GPS, por así decirlo, en la actualidad, la que nos guíe y nos muestre el camino hacia adelante conforme a la rectitud de su palabra. Las personas no salvadas tienen otros maestros: Satanás, el mundo y la carne. Según el libro a Efesios, capítulo 2, verso 1 al 3, nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Nos está hablando, no nos está hablando en este momento, los que ya somos salvos, hermanos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Nos hace nuevamente énfasis el verso 3, hermano, usted que me escucha: en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estamos en este mundo, pero ya no necesariamente estamos siendo constituidos de este mundo. Nuestro carácter a través de la palabra, nuestra forma de ser a través del Espíritu Santo de Dios, nuestra rectitud, un cambio en usted y en mí tiene que ser manifestado cuando usted en verdad ha hecho un acto de obediencia, un arrepentimiento genuino, y la gracia de Dios mora en usted, hermano. Las personas no salvas no desean vivir para Dios ni obedecer su palabra. Mi pregunta en este día: ¿cuánto estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios? Porque nos dice la lección: las personas no salvas no desean vivir para Dios ni obedecer la palabra. Si acaso guardan algún mandamiento de Dios, lo hacen por razones religiosas, por alguna costumbre, porque probablemente sea para su pensamiento correcto, pero la realidad es que no lo hacen en su totalidad. O porque sus padres o alguna cultura se los enseñó, o alguna ética, alguna enseñanza de hombre, por así decirlo, pero no guardan necesariamente para honrar a Dios. Tal deseo de vivir rectamente separados del pecado para la gloria de Dios solo caracteriza a aquellos que han nacido de nuevo. La razón por la que la persona nacida de nuevo tiene nuevos deseos es porque se le ha dado
un nuevo corazón. Y eso lo podemos encontrar en Ezequiel capítulo 36, verso 26. La palabra nos dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no Dios nos ha transformado? Sin temor a equivocarme, a usted que me escucha, que ha sido tocado por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y la gracia de Dios ha morado en usted y en su familia, ha habido un cambio. Muchos que le conocen dan testimonio de lo que era usted y yo anteriormente, y ahora lo que a través de la palabra de Dios hemos alcanzado a hacer, porque Él es merecedor de toda la honra y de toda la gloria. Lo que ha hecho la transformación, el cambio en su infinita misericordia a través de la gracia que nos salva a usted y a mí, hermano. La gracia solo enseña a los corazones regenerados, y solo un corazón regenerado desea vivir para Dios. ¿Estamos y hemos sido regenerados, hermanos? Estamos buscando de la presencia de Dios. El libro de Romanos capítulo 6 verso 4 nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Le acababa yo de comentar, hay un cambio cuando usted y yo hemos sido salvos y somos salvos por gracia. Lo que usted antes amaba, lo que a usted le apetecía, lo que a usted le agradaba hacer en algún momento, lo que a usted le traía satisfacción, que era borracheras, herejías, blasfemias, mentira. Ahora usted y yo detestamos y aborrecemos eso, porque somos ya una nueva hechura en la presencia de Dios, porque hemos sido cambiados, porque lo que nos agradaba ya no nos agrada, lo que nos traía una satisfacción ya no le trae satisfacción a su vida, porque le rechaza su espíritu, le rechaza su vida en rectitud que usted está llevando, le busca a rechazar todo aquello. ¿Por qué? Porque usted está buscando agradar a Dios, hermano. La gracia solo enseña a esos corazones. Un corazón lleno de gracia es un corazón lleno de fe. Cuánto y más en estos tiempos necesitamos tener esa llenura de fe, de creer, hermanos, que no estamos tirando puñetazos al aire, de que estamos creyendo en nuestro Salvador, que en este día, ahí donde estamos, toque nuestros corazones esta palabra y nos haga meditar un momento, nos haga pensar, nos haga reflexionar en el transcurso de estos días qué estamos haciendo por tratar de compensar este regalo inmerecido, este favor que ya hemos recibido. Usted y yo no hicimos nada. Usted y yo no pagamos ningún precio. Usted y yo simplemente debemos de buscar vivir una vida recta, porque Él ya lo ha hecho todo, hermano. Nosotros no seguimos los mandamientos de Cristo por miedo, y esto me impactó, porque no es por miedo ni intentando hacer nuestra parte para merecer el cielo. Seguimos los mandamientos de Cristo por fe, hermanos. Usted y yo recordemos dónde estábamos en ocasiones, muertos en nuestros delitos y pecados, mas sin embargo cuando Él, literalmente, probablemente no hablando, pero en una forma figurada, Él nos tomó y nos rescató. En esta tarde yo te invito, piensa por un momento dónde te encontrabas unos par de años, o tal vez una década o 5 años, un sexenio para atrás, y dónde estás ahora. Aquello que no merecíamos recibir, Él nos lo otorgó sin precio alguno. Y ahora mire, nos encontramos reunidos con nuestras familias, nos encontramos tranquilos cuando el mundo está en constante, no está en armonía, cuando el mundo en estos tiempos está en constante miedo. Usted y yo creemos fielmente en la palabra de Dios y por fe creemos que estamos resguardados, que el Dios al que le servimos en su infinita misericordia nos tiene protegidos, hermanos, y por eso nos gozamos.
Seguimos los mandamientos, como le decía yo, por fe, motivados por el amor, según el Evangelio, al escritor San Juan, capítulo 14, verso 15, nos dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Cuando usted le ama, hermano, hermana, cuando usted conoce a aquel que me está escuchando en esta tarde, cuando usted conoce las promesas, la riqueza que se encuentra en estas palabras, en estas líneas textuales, usted ama hacer la voluntad de Dios, usted busca agradarle. Es como, por ejemplo, digamos, cuando usted, y en ocasiones no es necesariamente el mejor ejemplo, pero en muchas de las ocasiones usted y yo en el ámbito laboral queremos hacer lo mejor para agradar probablemente al hombre, para estar bien establemente económicamente hablando. Pero la realidad es que aquí lo que estamos haciendo es porque buscamos agradarle a Él. Es porque buscamos que Él vea que lo que Él ha hecho, lo que Él hizo y lo que seguirá haciendo no ha sido en vano. Lo que Él hizo para que usted tenga esta gratificación y esta vida y la llenura de la vida eterna, sea usted el que motive a usted en su persona, a los que le rodean, de estar agradecidos por este favor inmerecido, hermano. La motivación del cristiano es completamente diferente a la del que no es salvo. Cuando las personas viven sin Dios y sin esperanza, sus pensamientos y su forma que ellos buscan, que creen, están buscando ser rectos y agradables, no es necesariamente la que usted y yo debemos de llevar, hermano. Nosotros nos regimos por la palabra de Dios para buscar agradarle a Él. El número 4 dice: el pecado y sus consecuencias. Como le decía yo en un principio, Dios en su infinita misericordia nos perdona, sin temor a equivocarme, pero cada una de sus decisiones y mis decisiones, correctas o erróneamente, van a tener una consecuencia. Y es lo que nos habla este punto. El pecado trae consecuencias, y aunque es correcto decir que somos salvos por gracia, debemos entender también que la gracia no nos libera de pagar las consecuencias temporales del pecado. En la lección anterior, como les decía al principio, estudiamos los pecados del rey David. Afirmamos que una vez que él confesó, fue perdonado inmediatamente y completamente por Dios de los pecados que había cometido. Eso es verdad. Sin embargo, las Escrituras también nos enseñan la importante verdad de que por el resto de su vida, escuche bien, las consecuencias de que usted y yo tomemos una mala decisión. Porque nos enseña, conforme la lección anterior, la vida del rey David fue por el resto de su vida la consecuencia de haber cometido un pecado. David vivió con estas consecuencias. Lo cierto es que el pecado, aunque perdonado fue, trae consecuencias, y eso puede comprobarse con la experiencia de David. Él sufría al menos 3 consecuencias graves por los pecados que había cometido. Número 1, su reino estaría siempre en guerra. Para aquellos que buscamos leer de la palabra de Dios y leemos la vida del rey David, vemos que constantemente él estuvo en batallas. Número 2, su hijo moriría. Y 3, soportaría vergüenza pública por los actos inmorales de su hijo. En muchas ocasiones, si no nos damos cuenta, no nada más el pecado o la falta cometida se va a reflejar en su persona, sino también a nuestras futuras descendencias. Por eso es que usted y yo, antes de tomar una mala decisión, antes de hacer cosas delante de la presencia de Dios que sabemos que no le agradan, yo le invito, piénselo 2 veces. Es fácil en ocasiones cometer errores, pero podemos venir delante de la presencia de Dios, pero no cometamos errores de los cuales nos podemos arrepentir el resto de nuestra vida. Y por consecuencia, no nada más usted o su servidor va a pagar por ello, sino también la familia que le rodea. Es interesante notar que las consecuencias sufridas por David parecen corresponderse con los pecados que cometió. Él cometió adulterio y luego su hijo
violó a su propia hermana. Él asesinó a Urías y después tuvo que experimentar violencia por el resto de su reinado. El perdón de Dios no significa que podamos escapar de las consecuencias inmediatas de nuestros pecados. Esta es una verdad solamente solemne y seria, pero a la vez sorprendente y admirable, pues aún el cristiano que experimenta el sufrimiento causado por sus pecados intencionales es abrazado por la gracia de Dios, como le ocurrió al rey David. Yo le voy a invitar ahí donde está, que me ayude y me acompañe a leer en el libro de Salmos, capítulo 103, verso 1 al 10. Voy a leer rapidito para no tomar mucho tiempo. Esta lectura, veamos que sin duda alguna, el escritor narraba ahí lo que estaba aconteciendo en alguna porción y parte de su vida. La palabra de Dios dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es, número uno, lo que nos empieza a decir. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si no me toma tanta atención, olvídese de los primeros 9 versos. Pero el 10, hermanos, nos dice: no ha hecho conforme a nuestras iniquidades. Si usted se pone a pensar en esta tarde, ahí donde usted está, ¿qué sería el precio a pagar por lo que usted o por lo que su servidor había cometido? La realidad es que esta vida tan gloriosa que Dios nos permite vivir no fuese el precio recibido por lo que yo hubiese cometido en algún momento de mi vida. Mas sin embargo, Él, conforme a su pensamiento, no nos trata como deberíamos de ser azotados, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino en su infinita gracia, en su misericordia, nos permite estar en este día, ahí donde usted se encuentra, su servidor aquí donde estoy, para que compartamos y nos gocemos en medio de la lectura, en medio de las enseñanzas, en medio de la palabra, y ver lo grandioso y maravilloso que es nuestro Dios y hasta dónde nos alcanza su infinita misericordia. Esa gracia que nos llena, nos enseña, que nos muestra que aún mereciendo la paga del pecado, Él nos da una oportunidad de arrepentimiento genuino para venir delante de su presencia, clamar, abrir nuestro corazón, venir con un corazón constricto y humillado delante de la presencia. Si usted lee la historia del rey David, él cometió errores. Muchos conocemos, ¿verdad?, el trayecto de la escritura, de la palabra y su vida. Pero lo que algo sí debemos de notar en este varón escogido de Dios es que él venía delante de la presencia de Dios con un corazón constricto y humillado, y se humillaba delante de él. Mi pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que usted y yo venimos y nos humillamos delante de la presencia de Dios? Mientras la gracia nos enseña a evitar el pecado y a vivir rectamente, ella está trabajando en nosotros. La gracia no es solo la bondad de Dios que nos cubre, sino también el poder de Dios trabajando en nosotros. Fíjese lo hermoso que es mientras nos guarda. También, si usted es verdaderamente salvo, si usted verdaderamente y yo hemos hecho un acto de obediencia genuino, constantemente está trabajando en nuestras vidas, haciendo un cambio. Y sin temor a equivocarme, usted que me escucha, que ha sido alcanzado por el Evangelio, le puedo asegurar que muchos de los que le rodeaban, cuando lo vuelven a observar después de un par de años, cuando lo vuelven a encontrar después de un sexenio, cuando han pasado días o meses, lo notan de una manera tan diferente.
no por usted y no por mí, sino porque la presencia de Dios, su infinita misericordia ya lo está rodeando y está haciendo un acto transformador en su vida. En ocasiones, si usted no usaba corbata, empieza a usar corbata. ¿Porque le lavaron el cerebro? No, sino porque usted sabe, incluso muchos de nosotros, si vamos y nos presentamos a un juzgado legal, si nos presentamos a una corte de justicia, vamos lo mejor presentables posibles. ¿Por qué no hacer lo mismo cuando creemos que donde hay dos o tres reunidos está la presencia de Dios y venimos de una manera diferente? Eso es notable físicamente. Su conducta, mi conducta, su carácter, mi carácter, la forma reformadora que trabaja la gracia de Dios en nuestras vidas está haciendo un cambio día con día. Así que eso, hermano, hermana, no necesito decírselo yo, no necesito de gritarlo a gran voz, porque sin el hecho de que yo se lo diga, usted está observando eso en las vidas de aquel que está siendo cambiado genuinamente. Lo que le agradaba, ahora le desagrada. Aquel que ahora gastaba, fíjese, quiero tomar este ejemplo. Aquel que se gozaba yendo a gastar $100 o $200 para comprar vino, licor, cerveza o cigarros, ahora se goza porque viene y los trae porque son bendecidos en la presencia de Dios. Yo sé que no es tema de diezmo ni de ofrendas, hermano, aquí que me escuchas. Pero hermano, pon en tu mente, cuando estabas allá muerto en tus delitos y pecados, ibas y gastabas y no te dolía gastar cada 8 días. Ahora, ¿por qué no en este tiempo? Eso también quiere decir que está trabajando en tu vida. Vienes y lo traes porque sabes que a través de ello no traes de lo que te pertenece, traemos de lo que a Él le pertenece, hermano. El creyente que verdaderamente es salvo lucha contra el pecado. Y si en algún momento peca pero lo confiesa, es perdonado por Cristo. Podemos ver la primera carta de Juan en el capítulo 1, verso 9, nos dice la lectura: si confesamos, escúchese lo que usted y yo debemos de hacer, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La realidad es que si usted y yo hemos sido limpiados, ¿qué estamos haciendo para conservar esa pureza y esa limpieza que Él ya nos ha dado? No porque luchó, sino porque Él confesará y alejarse del pecado, el creyente en Cristo y su perdón. El pecado no tiene poder para condenar al creyente siempre y cuando Él esté confiando en nuestro Señor Jesucristo. Y podemos leer el libro de Romanos, capítulo 6, verso 12 al 14, que nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y le aseguro que así estábamos anteriormente, y vuestros miembros a Dios como instrumentos ahora de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es lo que nos permite. Si usted recuerda, conocemos historias en el Antiguo Testamento que por el hecho de ser hallados en algún delito, en algún pecado, en alguna falta, eran muertos a pedradas. ¿Se imagina usted en este día, por alguna falta que cometamos, cuántas pedradas tendríamos que recibir en esta tarde? Pero la gracia de Dios nos da una nueva oportunidad. El factor salvador en esto es la fe en Cristo y no el cumplimiento de la ley. Muchas ocasiones confundimos esto, que podemos vivir conforme a nosotros nos quiera convenir, conforme a nosotros nos parezca. No, la realidad es que no es de esa manera. La gracia no es como un juego para que voy, peco, regreso y soy salvo, voy, peco, regreso y soy salvo. No es de esa manera. Usted y yo debemos de entender que es una oportunidad que se nos da, pero usted y yo, si hemos hecho un acto genuino de arrepentimiento, lo que usted había cometido ya le debe de aborrecer y no traer ninguna complacencia alguna, y usted buscar poner de su parte, pues el que le da este favor inmerecido
ya lo ha hecho todo en aquella cruz del Calvario, en aquel madero donde fue derramada sangre para perdón de nuestros pecados. Él ha hecho todo, pero usted y yo debemos de poner de nuestra parte también. La gracia es infinitamente mayor que el poder que tenga el pecado sobre nosotros. El número 5, hermanos, el libro de Romanos capítulo 5, verso 20 al 21 nos dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Este mensaje de Pablo a los hermanos de Roma enfatiza dos cosas que no debemos subestimar: el poder del pecado que abunda, porque abunda, y el de la gracia, que es siempre mayor que él. El pecado abundante abunda y está, pero no tiene mayor autoridad que la gracia de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. En estos puntos podemos ver en el verso 20, Pablo usa dos palabras griegas para enseñar que el pecado tiene un poder, a la vez que la gracia tiene uno mucho mayor. Para evidenciar que el pecado es poderoso, él usa la palabra griega pleonazzo, que se traduce al español como abundó. Aunque su significado es realmente sobreabundar, aumentar o ser superabundante, la idea de que el pecado abunda en nuestro mundo y aumentar es poderoso. De hecho, es superpoderoso y por tanto nunca debe de ser subestimado por el creyente. Subestimar algo es darle menos importancia. Pensamos en muchas ocasiones que no tiene consecuencias. Pensamos en muchas ocasiones que, bueno, esta pequeña falta no tiene algún problema. Pero la realidad es que en muchas de las circunstancias algo nos lleva a algo más. Y una pequeña falta o una pequeña mentira nos lleva a buscar quererla encubrir con algo más mayor. Y es donde se vuelve un pequeño juego en el cual entramos y después no sabemos cómo salir. Porque empezamos con algo pequeño sin tomar conciencia. Cuando usted y yo venimos a caer en cuentas, estamos ya en algo más mayor, que nos trae conflictos a nuestras vidas. El creyente debe tener en mente también que el pecado abunda en el mundo en que vivimos y que posee tal alcance que todo lo toca. Pablo en sus epístolas ha dejado perfectamente claro que el pecado es una fuerza controladora en el mundo, que sus tentáculos se han extendido y han tocado a cada ser humano, incluido a nuestro Señor. En su caso, nuestro Salvador fue perfecto. Sintió los efectos del pecado cuando nuestros pecados fueron puestos sobre él. Eso lo podemos encontrar en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 21, donde nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él, sin delitos ni pecados, tomó lo que usted y yo hemos en su momento actuado y los llevó a esa cruz del madero. Él ya cubrió y pagó por ellos, pero nosotros debemos, como decía en el ejemplo al inicio, recibir ese regalo. Nosotros debemos, hermano, mire, yo quisiera ponerle este ejemplo, y discúlpeme que me vaya yo a una marca reconocida de teléfonos, pero si alguien llegase a su vivienda y le dijese que le trae el regalo más moderno en la actualidad, el teléfono más actual en el momento, se lo lleva envuelto en un regalo y se lo pone y le dice que es, mi pregunta es, ¿qué haría usted en el momento si ya le dijo que es suyo? ¿Lo va a dejar guardado ahí? Le puedo asegurar que usted lo primero que haría es abrirlo, recibirlo y empezarlo a usar. La gracia de Dios a lo mejor no sea el mejor ejemplo a usar, pero es de la misma manera. Ya se nos ha sido dado, ya ha sido otorgado, pero usted y yo, ¿dónde lo tenemos puesto? ¿Qué rincón de nuestro hogar lo dejamos acomodado? Es para que esté con usted en todo momento. Es para que le proteja, le guarde, trabaje en su vida, pero debemos
nosotros de adoptarlo. Debemos nosotros de recibirlo. De nada sirve aquel hermoso sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en aquel madero. De nada sirvió derramar sangre, sangre que no era merecedora de ser derramada, pero tuvo que ser derramada para perdón de usted y mío, y no lo recibamos. Regresando a Romanos capítulo 5, verso 20, Pablo dice además que la ley de Dios magnificó el pecado, lo convirtió en algo grande. En otras palabras, lo trajo al foco apropiado, mostró su real magnitud. Así que el pecado no es algo como para tomar a la ligera, nos lo muestra que no es algo para tomar a la ligera. El cristiano victorioso entiende la abundancia y el poder del pecado. Por eso lo que antes nos atraía, lo que antes nos satisfacía, lo que antes nos agradaba, ahora lo aborrecemos, porque ya no nos trae la misma forma y pensamiento de ver que anteriormente teníamos. Tenemos en claro que tomar cualquier posición que no sea la de un guerrero peleando contra el pecado será destructivo para su fe y su relación con Dios. Es por ello que debemos estar constantemente envueltos en la palabra de Dios. Si el creyente ha de vivir una vida santa, la realidad de que el pecado es un gran problema debe permanecer claramente en nuestras vidas. Cuando Pablo pasa a referirse al poder de la gracia para hacer y contrarrestar ahora lo que es el poder que hay el pecado y la influencia en nuestras vidas, Pablo nos dice, pasa a referir el poder de la gracia y usa otra palabra griega que es perisyo, o la que se traduce como sobreabundó. Acá dice también que sobreabunda, pero acá es sobreabundar en el poder y la presencia de Dios. Esto significa sobre o más allá. El mensaje pues es claro, el pecado es poderoso, pero la gracia, déjeme le digo en esta tarde, es mucho más. Poder en Él. En un mundo donde el pecado es un superpoder o tiene autoridad, si usted se lo permite, la gracia no obstante siempre es mayor. El pecado no tiene que doblar, el pecado tiene que doblar su rodilla ante ella. La gracia siempre le vence. Estas son excelentes noticias para usted y para mí como cristianos, e implican que cuando él es tocado por el pecado, pero lo confiesa y se aleja de él, la gracia gana cada vez ventaja sobre el pecado y el perdón es concedido a su vida nuevamente. Entonces, tomemos conciencia, hermano, hermana, aquel oyente que están del otro lado de la pantalla, en este día, que estas palabras hagan un estruendo en nuestras mentes, nuestros corazones, que podamos entender. No es un juego. Entiéndalo usted de esta manera. Y yo lo miro así, lo quiero compartir. La realidad es que pensamos que tenemos la vida comprada. Pero hoy, el Señor al cual yo le sirvo me permite compartir unas palabras con usted. Pero el día de mañana es incierto. Por eso es que nosotros debemos de buscar estar lo mejor correctamente posible delante de la presencia de Dios. El último punto para concluir: la gracia sobreabundante nunca se entrega al pecado, y eso lo podemos encontrar en el libro de Romanos, como decía yo al inicio, en el capítulo 6, verso 1 al 3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es lo que le comentaba. Le aseguro que usted que ya enterró y sus pecados fueron cuando usted hizo un acto de obediencia y fue sumergido bajo las aguas bautismales y sus pecados han ido a la más profunda mar, le aseguro que ya no le trae complacencia esa vida antigua que usted traía viviendo anteriormente. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Usted y yo hemos muerto aquella vida pecaminosa cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora tenemos una vida plena, llena delante de la presencia de Dios.
Después de proclamar que el poder de la gracia es mucho más abundante que el pecado, en el siguiente capítulo, en nuestra siguiente lección, Pablo corrige inmediatamente a una posible mala interpretación de su enseñanza a causa de su doctrina, lo que muchos en este tiempo están tomando, pensar y hacerle creer a esta generación que pueden ir y vivir la manera conforme su pensamiento se los hace creer y regresar y ser perdonados. Probablemente en la infinita misericordia de Dios sea posible, pero va a traer una consecuencia. Su vida va a traer una consecuencia con respecto a lo que usted ha decidido. Aquí, al rechazar tajantemente la acusación, la gracia razona. No es una licencia para pecar, porque en el bautismo morimos al pecado. ¿Qué significa esto? Significa que el poder del pecado para condenarnos ha sido finalmente resuelto por Cristo. Y también que nuestro deseo de vivir pecaminosamente murió. Dios nos ha dado un nuevo corazón. Estamos muertos al pecado. En conclusión, a usted que me escucha, la gracia es el regalo de la salvación de Dios. Y nosotros nada hicimos para merecerlo o motivarlo. La gracia fue una decisión de Dios, quien soberanamente eligió salvarnos. Esta doctrina del cristianismo es única. Todas las religiones del mundo profesan alguna forma de salvación por medio de obras, en que los hombres son salvos por sus obras o cooperan con Dios para ser salvos. El cristiano, en cambio, enseña que somos salvos por la gracia de Dios. Nuestro vivir por y para Dios en santidad no es algo que tengamos que hacer para permanecer salvos. Es algo que hacemos porque ya somos salvos. Nuestra vida en justicia no es una cuestión de obedecer los mandamientos solo porque alguien me dijo, o solo porque debo de hacerlo, o solo porque lo leí, o solo porque nada más lo escuché por ahí. No, sino porque queremos, porque me nace hacerlo, porque deseo hacerlo, porque es la vida y la forma, el estilo que quiero llevar para agradarle a Él. En consecuencia, podemos declarar con toda confianza que somos salvos por la gracia de Dios. Dios les bendiga.